Buenos días. ¿Cómo amanecieron hoy? Bien, contentos, contentas. Qué bueno que es estar otra vez juntos, convocando la presencia de Dios, compartiendo y aprendiendo, que es lo que vamos a hacer hoy. Quiero agregar algo a lo que dijo la pastora ahora. La importancia de llegar al servicio temprano no es solo para estar ahí todos ya como para cumplir algo, sino porque la primera parte del servicio es donde nosotros le damos a Dios, es donde le damos adoración, es donde podemos aprovechar para darle todo lo que tenemos, entregar todo ahí. Así que es importante que como comunidad de fe practiquemos eso. Así que yo también le motivo a que usted pueda estar temprano y juntos disfrutar entonces de todo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Hasta cuándo? Es el título de este mensaje. Vamos a estar en Primera de Reyes 17. Ya vamos a ver por qué. Hoy vamos a hablar acerca de un profeta, el profeta Elías. ¿Han escuchado de Elías? Sí, han escuchado de él. Esa historia donde él aparece nos deja muchísimas enseñanzas. Y en Reyes, hay dos libros de Reyes, pero son una sola obra, y abarcan desde los últimos tiempos de David hasta pasar por Salomón y la caída de Jerusalén. Aquí pasan cosas muy importantes, porque tras la muerte de Salomón, el reino se divide. ¿Se acuerdan que otras veces lo hemos visto acá? Hemos traído un mapa y ahí lo ilustramos mejor. Entonces nos encontramos ahora con dos territorios, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se van 10 de las tribus de Israel, y el reino del sur se quedan Judea y Benjamín, con la capital que es Jerusalén. La capital del reino del norte era Samaria. Y entonces en medio de todo este asunto se empiezan a dar cosas que a Dios no le agradan. Y aparece un personaje muy interesante que se llama Jeroboam. Jeroboam estaba al norte. Ustedes saben que Dios es un Dios celoso, ¿es cierto? A Dios le gusta que lo adoremos de cierta forma. Él fue muy específico cuando dio las instrucciones al pueblo de Israel de cómo se le tenía que adorar. Y resulta que la gente del reino del norte, encabezados por Jeroboam, empiezan a alterar estas cosas. Y entonces él empieza a crear un sistema de adoración, que lo hago entre comillas, porque era paralelo. Él crea 2 altares, empieza a decirle a la gente que hay que adorar de otra forma, para que la gente que estaba con él se olvide de que es en Jerusalén donde hay que ir a adorar, como Dios lo había establecido. Y aquí empieza a darse entonces una decadencia, porque empiezan a entrar en alianzas con otros pueblos, empieza a entrar el paganismo y empiezan a hacer un montón de cosas no agradables al Señor. Y para el Señor esas son cosas serias. Él es muy claro en cómo lo debemos adorar, es muy claro en cómo hacer las cosas. Así que en este momento reinaba la confusión, la manipulación de los que estaban en el poder, queriendo alterar todo, y así lo hacían reino tras reino. Dice la palabra, y usted lo puede leer a partir del capítulo 16 en Primera de Reyes, que cada rey que venía lo hacía peor. Uno venía y hacía las cosas mal, y el otro venía y lo hacía peor. Así que en esta realidad va a venir un rey que se llama Omri, y vamos a ir a Primera de Reyes 16, del 30 al 33, porque después de él va a reinar su hijo Acab, y aquí es donde vamos a empezar a aprender un poco de lo que pasa con Elías. Primera de Reyes 16, de 30 al 33. Dice: Acab, hijo de Omri, reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Acab, hijo de Omri, hizo lo malo delante de los ojos del Señor, más que todos los que habían reinado antes que él. Como si hubiera sido cosa liviana andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Y erigió un altar a Baal en el tiempo de Baal que había edificado en Samaria.
Acab también hizo un árbol ritual de Acera. Acera era otra diosa. Acab hizo peor que todos los reyes de Israel que habían reinado antes de él, provocando la ira al Señor, Dios de Israel. Una de las cosas más importantes que hace Acab aquí, y ponga atención porque cuando uno escoge pareja es importante, así que si no se ha casado, tiene la oportunidad de hacerlo bien, porque resulta que Acab se casa con Jezabel. Jezabel era hija de otro rey que era del pueblo de los sidonios, y era un pueblo cuyas costumbres eran totalmente contrarias a los mandamientos de Dios. Adoraban falsos dioses, tenían rituales terribles de paganismo, corrupción, inmoralidad. Era un asunto bien complicado. Y Acab entra en una relación con Jezabel. Más adelante, hoy no vamos a hablar tanto de Jezabel, pero vemos cómo Jezabel empieza a matar a los profetas del Señor. Es una mujer terrible. Y entonces empiezan a haber decadencia hasta que Dios se cansa. Y este es en el escenario donde aparece Elías. Ahora, ¿qué podemos decir de Elías? Elías es uno de los personajes más interesantes. ¿Sabe? De estos dos pasajes podemos extraer lecciones importantísimas para usted, para mí, para la iglesia en general. Y aparece Elías en este contexto. Elías significa, vea qué lindo este nombre. ¿Hay algún Elías aquí? Levante la mano, Elías. ¿Usted tiene un amigo que se llama Elías? Bueno, si tiene un amigo que se llama Elías, dígale que significa su nombre: mi Dios es el Señor. Qué significado más impresionante. Mi Dios es el Señor. Y Elías fue llamado con una misión. Fue llamado a mantener el orden en la adoración correcta, es decir, hacia Dios. Así que el ministerio de Elías marca el comienzo de la adoración marca el comienzo del fin de la adoración a Baal en Israel. Ahora, cuando hablamos de llamado, la vez pasada el pastor nos habló de Jonás, pero cuando hablamos de llamado, ¿qué podemos decir de eso? ¿Quién ha sido llamado por Dios a algo? Usted sabe que ha sido por Dios llamado a esto, a lo otro, ¿sí? Ha sido llamado por Dios. Bueno, podríamos decir que entonces es una misión para la cual podemos hacer un servicio para Dios. Tenemos una misión clara en nuestro corazón. Eso depende de cada persona. Depende a veces de lo que nos gusta hacer, de nuestros talentos. Depende mucho de eso. A veces no. A veces Dios nos da una misión y para llegar a eso nos capacita. Se da en condiciones que a veces nosotros no podemos escoger. ¿En qué condiciones te ha llamado Dios? ¿En qué condiciones me ha llamado Dios a mí? Cuando yo veo al profeta Elías, y yo mientras estudiaba esto decía, qué interesante como Dios llama a Elías, porque lo llama en un contexto bien complicado. Todo llamado tiene una responsabilidad y un sacrificio que pocos ven y pocos están interesados en pasar. Generalmente cuando vemos a alguien que Dios lo usa mucho, cuando vemos un ministro de alabanza, por ejemplo, un buen predicador, una persona que uno admira, ¿a cuántos hemos dicho, uy, cómo me gustaría que Dios me use así? ¿Lo hemos dicho? Yo lo he dicho. Ahora, eso es lo que se ve. Pero ¿cuántos nos hemos sentado con esa persona para ver el proceso que ha llevado? Para ver las horas que ha pasado estudiando, para ver cuánto tiempo pasa con Dios. Porque hay una diferencia grande. Cualquier persona puede funcionar con un talento por un tiempo, lo va a sostener por un tiempo, pero lo que en realidad vale la pena es el proceso y pasar por el proceso para que ese talento vaya siendo formado y en el tiempo perdure entonces ese llamado que Dios te ha dado o que Dios me ha dado. Así que si tú estás en el proceso, no te desanimes, porque si has sido llamado, Dios te va a capacitar. ¿Saben? La mayoría de nosotros abandonamos algo en medio del proceso. ¿Quiénes han abandonado algo? Un curso. ¿Quiénes han querido aprender un idioma? ¿Sí? Y entran con toda la fuerza, pero cuando ya le meten el verbo to be en pasado, en futuro y la gramática, usted dice, no, eso está muy difícil y se han salido. O tal vez tienes una materia pendiente de bachillerato y vas a las clases y ya cuando empiezan a ver logaritmos y funciones y raíces y esto y que el otro, usted dice, no, está muy difícil. ¿Quiénes han querido aprender a tocar un instrumento musical? Una guitarra. ¿Quiénes lo han abandonado en el proceso? Le voy a contar lo más fácil de aprender a tocar guitarra y lo más difícil.
La guitarra no es un instrumento tan complicado, es relativamente sencillo, pero hay algo clave cuando uno está aprendiendo a tocar, y es que los dedos se van a doler. Sí, esos dedos que uno, ¿verdad? Dice, mis dedos tan lindos. Cuando usted empieza a estripar las cuerdas 1, 2, 3 veces y usted empieza a practicar, los dedos literalmente se rompen, sangran, duele. Y es ahí donde más de uno abandona. Tal vez estaba cerca de llegar, pero como le duelen los dedos y uno quiere maltratarse, abandona. Y deja el curso de guitarra tirado. Le voy a contar una pequeña historia. Cuando yo tenía como 9, 10 años, agarré una guitarra de palo, esas de acústicas, de cuerdas de metal. Esas son cuerdas bien conchas, bien. Los que saben tocar guitarra saben que cuando uno está aprendiendo, aprender a tocar con eso es cosa seria. Tenía yo 10 años y le daba con todas mis fuerzas. Y llegué y le dije a una persona, ¿cuánto me falta para aprender? Era de una persona que yo admiraba. Y se me queda viendo y me dice, así como va usted, como 20 años. Oiga, yo con 9, 10 años, yo dije 20, ya sabía contar, a los 30. ¿Y sabe qué hice? No puede ser, yo tengo que sacar esto más rápido. Y empecé a darle más duro. Me dolían los dedos, pero pasé por ese proceso. Y lo aprendí, y después aprendí otros instrumentos. ¿En qué parte del proceso estás hoy? ¿Estás a punto de abandonar? ¿Estás sangrando tu vida? ¿Están sangrando tus manos? ¿Te han desilusionado? ¿Te han herido? Porque puedes estar muy cerca de lograr lo que Dios te ha dado, de lograr tu llamado, de lograr llegar. Pero por el proceso que estás pasando, podrías dejarlo tirado. Así que hoy nos está diciendo a nosotros, el proceso vale la pena que echemos raíces, vale la pena que nos llevemos golpes, vale la pena que respetemos ese proceso porque es lo que nos va a fortalecer. Eso únicamente se da en ese tiempo, cuando nos duele, cuando estamos pasando situaciones duras, pero no abandonemos, porque estamos o podemos estar muy cerca de llegar. Amén. Un ejemplo es Jesús. ¿Cuánto duró el ministerio público de Jesús? 3 años. ¿Cuánto duró su proceso? 30 años. Y usted a veces quiere que Dios lo ponga a hacer algo ya, como hacer palomitas en el microondas. Usted las mete, le mete el tiempo. ¿A quién se le han quemado las palomitas? A mí se me han quemado. Pone unos 4 minutos y ya salen todas oliendo a quemado. Pero a veces queremos que Dios lo haga así, como si fuésemos una palomita de maíz, instantáneo, en minutos, en días. Pero no, hay un proceso que respetar. Resiste, porque Dios va a hacer lo que tiene planeado para ti, pero debes de respetar ese tiempo. Eso era un paréntesis que quería hacer para hablar un poco del llamado. Vamos a volver a Elías. Mi Dios es el Señor. Y les decía que Elías fue llamado en tiempos donde ser profeta era muy peligroso. Yo le voy a decir una cosa, yo siendo Elías y el Señor me llama a ser profeta en ese tiempo, yo le hubiera dicho, ay Señor, no hay otra cosa que hacer, otro ministerio, mejor la música, mejor cualquier otra cosa que ser tu profeta, porque los profetas estaban siendo perseguidos. ¿Para qué? Les iban a quitar la vida y se las estaban quitando, y él estaba siendo llamado en ese contexto, y él aparece en la historia y vemos cómo Dios lo empieza a usar. Y él inicia hablando, y lo primero es encontrarse con Acab, el rey, que hasta ese día había sido el peor de todos y el más malo. ¿A quién le hubiera gustado encontrarse con Acab? A mí posiblemente no. Pero dice así, Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías, el tisbita, era uno de los moradores de Galaad. Dijo a Acab, o sea, imagínense, face to face, cara a cara: vive el Señor, Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. Notemos cómo llega Elías, que es llamado por Dios a darle un anuncio no muy bonito al rey. Esta gente andaba persiguiéndolos para matarlos. Le iba a dar una mala noticia. Imagínense lo que pudo haber sentido Elías antes de eso. No, la Biblia no lo dice, nada más dice que él obedeció. No fue llamado a dar buenas noticias. Elías no fue llamado a figurar en ese momento.
no fue llamado a dar un gran discurso, fue a darle una mala noticia al rey. Así que imagínense el cuadro. Elías sabía que los andaban persiguiendo, Dios le da la palabra, dice, está bien, voy a ir a encontrarme con Acab. ¿Quién sabe Acab qué se iba a imaginar que le iba a decir Elías? Y llega y le dice, hola Acab, hola Elías, ¿qué pasó? Va a dejar de llover. Va a dejar de llover. A causa de todos los males que ellos habían hecho, el Señor había enviado ahora este castigo. Eso quiere decir que si no llovía, no había comida para ellos. Iba a escasear el agua, iba a escasear la comida para sus animales, y el pueblo iba a entrar posiblemente en una crisis. Pero sabe, Elías llega con una propiedad y dice, vive el Señor de Israel, ¿a quién sirvo? Vive el Señor de Israel, ¿a quién sirvo? ¿A quién le sirve usted? ¿A quién le sirvo yo? Porque a veces Dios nos da una misión, a veces no es muy bonita, pero nos da miedo. Y hoy en los tiempos que vivimos, y ahora vamos a hablar un poco más de eso, pareciera que no es de tan orgullo, ¿verdad? Decir, vive el Señor de Israel, ¿a cuál sirvo? Cuando debería ser un orgullo para usted y para mí, decir que somos hijos de Dios, hoy muchas veces nos da vergüenza, ¿o no? ¿Sí o no? Recientemente, el año pasado, fui a una conferencia con gente muy profesional, con muy altos puestos en el país, y me preguntaron, ¿y usted qué hace? ¿Qué está haciendo aquí? Y yo dije, yo soy pastor. Y me dijo el director de esa compañía, ¿pastor? ¿Qué hace un pastor en una reunión de estas? Entonces le dije, bueno, es que también soy informático. Ah, ya entiendo. Jamás en mi vida, me dijo, me hubiera imaginado que un pastor estuviera en una de estas reuniones. Ahora me pongo a pensar cómo mi compañía podría ayudar a las iglesias. Y no le estoy diciendo esto para decir, Alonso, qué carga. No. Le estoy diciendo esto para motivarlo, porque usted es un hijo de Dios y usted es una hija de Dios. No le debería dar pena decir que usted lo es. Vive el Señor al cual sirvo, porque usted no le sirve a cualquiera. Usted le sirve al Rey de Reyes, le sirve al Señor de Señores. Por lo tanto, eso es un orgullo para usted. Dios lo escogió a usted. Así que usted debería estar orgulloso. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad también de hacerlo bien. Elías significa, y esto ha retumbado en mi mente toda esta semana, mi Dios es mi Señor. Cada vez que usted está pasando por un momento difícil, diga, mi Dios es mi Señor. Cada vez que usted está atravesando por el proceso y le esté viendo complicada, diga, mi Dios es mi Señor. Y Él va a estar ahí con usted y va a atravesar cualquier situación complicada con usted. Recordemos que estos tiempos eran peligrosos. Yo admiro a Elías porque tuvo que enfrentar a Acab con mucho valor. Y después el Señor sigue usándolo. Yo le invito a que usted lea estos capítulos con detenimiento, porque ahí va a encontrar enseñanzas para su vida muy importantes. Después de esto viene un acontecimiento donde él se encuentra con una viuda, la viuda de Sarepta. ¿Se acuerdan que el tiempo estaba en escasez? La gente ya no tenía comida y resulta que Elías también tenía hambre. Entonces él llega donde esta mujer, ella tenía un puñado de masa o de harina, un poco de aceite. Era la última comida que le quedaba para dársela a su hijo y después morirse. Imagínese usted estar en esa situación, usted con su hijo, con su hija, no sé, con su familia. Es la última comida que tienen y que venga un extraño, un extranjero y le diga, ¿me la puede dar a mí, por favor? Yo no sé, pero yo cuando me veo en estas situaciones y me pongo en los zapatos de la gente, yo dudo. Con mi hijo, con Felipe, que es comelonillo, la última comida, regalársela a un extraño, no sé. Pero la viuda hace caso. Y por haber hecho caso, Dios honra esa obediencia. Y entonces dice que la harina y el aceite nunca escasearon. El Señor respaldando a Elías otra vez. Si tú haces la voluntad de Dios y si tú le obedeces, la harina y el aceite no escasearán de tu casa. Las oportunidades vendrán, Él vendrá a tu favor, pero mantente obediente. Mantente obediente, porque Él es tu Señor y es a quien sirves. Ahora, no toda la vida de Elías iba a ser, ¿verdad?, como todo victorias. Resulta que al tiempo el hijo de la señora muere.
Y ella le reclama a Elías. Y Elías entra ahí como en un medio conflicto con el Señor y le reclama. Pero él ora por el hijo y el hijo, Dios le devuelve la vida y entonces Dios le vuelve a dar otra victoria a Elías. Él sigue cosechando hasta ese momento victorias hasta que llega un momento cúspide en esta historia. Y dice que él tiene que regresar a Acab para decirle que la lluvia regresará. Acab tenía un siervo llamado Abdías, que era temeroso del Señor. Vea qué interesante. Acab, el rey más malo de todos, trabajaba con un siervo que sí le temía al Señor. Y dice la palabra que mientras ellos andaban persiguiendo a los profetas para matarlos, Acab agarró a dos puños, a dos grupos de 50 personas y los escondía en cuevas y los alimentaba. Qué impresionante esto. Entonces dicen que una vez Acab llama a Abdías y le dice: el asunto está complicado aquí, vamos a tener que dividirnos el territorio para ir a buscar comida, porque si no vamos a tener que sacrificar a los animales. Y entonces, en serio, se van, va Acab por un lado, va Abdías por el otro lado, y vean qué interesante lo que hace el Señor. Abdías hace que él y Elías se encuentren. Entonces imagínense la impresión de Abdías, porque ellos tenían la orden de matarlos, o decir dónde estaban para ir a buscarlos y matarlos a los profetas del Señor. Y entonces él entra en una discusión con Elías, porque Elías le dice: necesito que vayas a Acab y le digas que quiero hablar con él. Y él le dice: ¿cómo se te ocurre? Si yo más bien ando supuestamente buscándolos a ustedes para perseguirlos, en el momento que yo llegue y le diga a él que me encontré contigo, va a pensar quién sabe qué, que yo, y me va a matar a mí también. Entonces entran en una discusión. Pero saben, finalmente Abdías iba a llegar y le iba a decir a Acab lo que había pasado. Y entonces ya se encuentran, y ahora sí, acompáñame a Primera de Reyes 18, 16 al 19. Les estoy haciendo así resumido para no tener que leer todo porque es súper extenso. Pero dice así: entonces Abdías fue al encuentro de Acab y le informó. Acab fue al encuentro de Elías, y sucedió que cuando Acab vio a Elías, le dijo, ponga atención a estas palabras: ¿eres tú el que está trastornando a Israel? Y él le respondió: yo no he trastornado a Israel, sino tú y tu casa paterna, al haber abandonado los mandamientos del Señor y al haber seguido a los Baales. Ahora pues, manda a que se reúnan conmigo en el monte Carmelo todo Israel, los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen en la mesa de Jezabel. Lo primero que podemos notar acá es la actitud orgullosa y soberbia de Acab al querer traspasarle a Elías la culpa de lo que le estaba pasando a su pueblo. ¿Eres tú el que está trastornando? ¿Eres tú el que nos está ocasionando problemas? Pero ¿cuántas veces nosotros tomamos esta misma actitud? Le echamos la culpa a los demás de todo lo que nos pasa. Fue mi mamá, fue mi papá, fue mi tío, fue mi abuela, fue las condiciones donde crecí, fue porque cuando estaba pequeño me pasó esto, me pasó el otro, es esto, es lo otro. Y le vivimos echando la culpa a medio mundo. Y no nos gusta asumir, no nos gusta decir: sí, la verdad es que yo me equivoqué, fue mi culpa, fue mi error, perdón, yo lo hice, es cierto, eso era mi responsabilidad, no te tocaba a ti. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo más fácil? Culpar al resto, echarle la culpa a los demás, echarle la culpa al pastor, al líder, a quien sea. Y así, de esta forma, evadimos las responsabilidades. Así que en este corto pasaje hay grandes enseñanzas. Le echamos la culpa al jefe, al perro, a los policías. Pero vea la respuesta de Elías. Le dice: no, señor, no se equivoque. Esto lo ha provocado usted y sus predecesores al haber abandonado los mandamientos del Señor. Así que esto es consecuencia de sus actos. ¿Cuántos de nosotros hemos abandonado también los mandamientos del Señor? Y aquí no le voy a decir que levante la mano, pero hágase esa pregunta. Y hoy está cosechando de acuerdo a eso.
porque dejó de seguir lo que el Señor decía, dejó de seguir lo que la Biblia decía. Se apartó. Pero ahora sí, Señor, es que es tu culpa. Sí, es que es culpa de la iglesia. No, es que es culpa de mi líder. Es que es culpa de mi hermano. Cuando somos nosotros mismos los que nos hemos alejado, y de acuerdo a eso que hemos hecho, alejados de Dios, hoy estamos cosechando. Así que este pasaje es increíble para nosotros y es tajante. Si tú te alejas del Señor, de acuerdo a eso vas a cosechar. Si yo me alejo del Señor, de acuerdo a eso voy a cosechar. Ese es un llamado para todos. Y en el siguiente pasaje viene la razón de ser de este mensaje. Primera de Reyes 20, 18 al 21. Dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ponga atención: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Si es Baal, síganlo. Dice, y el pueblo no le respondió nada. El pueblo se quedó callado. ¿Sabe? Elías hace una confrontación determinante. ¿Hasta cuándo van a definirse? ¿Hasta cuándo su corazón va a dejar de dudar? ¿Hasta cuándo van a estar divididos en su pensamiento? ¿Hasta cuándo van a dejar de idolatrar a sus falsos dioses? Porque Dios hay solo uno, y ese es al que tenemos que adorar. Entonces, ¿hasta cuándo, mis hermanos? ¿Hasta cuándo nosotros también vamos a dejar de estar divididos? Vamos a querer dejar de vivir con un pie en las cosas de Dios y con un pie en las cosas del mundo. ¿Hasta cuándo? Porque esta es una decisión trascendental. Idolatrar es poner en primer lugar, en el lugar que le corresponde a Dios, cualquier cosa. Su dinero, su trabajo, una relación, una persona, un hijo. Y si Dios no ocupa el primer lugar en nuestro corazón y no ocupa el primer lugar de nuestras prioridades, entonces nosotros también estamos divididos. Entonces la pregunta para nosotros hoy la pregunta para la iglesia hoy es: ¿hasta cuándo? Porque tristemente muchos de nosotros vivimos así y nos acostumbramos. Y hoy hay movimientos y organizaciones que nos dicen que vivir así está bien. Y eso se puso de moda, y entonces vivir a medias, con un pie aquí y otro allá, está bien. Y así lo venden a nuestros jóvenes, y así nos lo quieren vender a nosotros. Y como muchos lo hacen, entonces decimos que está bien. Y los que nos queremos mantener de este lado, haciendo lo que Dios dice, siguiendo sus mandamientos, entonces nos dicen que somos fundamentalistas, nos dicen que somos tradicionales. Hay silencio. Pero es la realidad de lo que estamos viviendo hoy. Tenemos que definirnos y decir a quién servimos. O le servimos a Dios o le servimos al mundo, pero las dos cosas al mismo tiempo no las podemos hacer. La iglesia está llamada a seguir una dirección. Y este es un mensaje duro, es un mensaje confrontativo, pero es un mensaje necesario. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque hoy nos estamos dejando nos estamos dejando seducir. ¿Sabe? Esto se parece mucho a lo que hacía Jeroboam. Quieren adorar como quieren, quieren hacer altares para adorar como quieren, como les da la gana. Y el asunto no funciona así. Si no es a la manera de Dios, no funciona. Y eso también es un sistema religioso, porque la religión dice que yo me acerco a Dios mediante lo que yo pueda hacer. Así que los que nos tildan de religiosos y tradicionales son tal vez más religiosos. Entonces, ¿hasta cuándo? Porque las palabras de Elías siguen resonando hasta el día de hoy. ¿Hasta cuándo divagarán en dos opiniones? Entreguemos nuestra vida a Dios al 100%. ¿Cómo has estado viviendo? ¿Vives dividido? Un día sí, un día no, un día le quiero servir, un día no, un día llego a la iglesia, un día no. Un día estoy contento, entonces voy, un día no me siento bien, entonces no voy. ¿Hasta cuándo?
¿Hasta cuándo? Hoy es un tiempo para tomar decisiones. Tal vez usted dice, no, es que yo no adoro imágenes, yo no adoro esto, yo no adoro el otro, y critica a los que lo hacen. Pero tal vez usted tiene sus idolitos ahí escondidos, o yo, en mi corazón. Y ahí los tenemos, ¿verdad? Que nadie los toque. Hoy es un día de entregar todo eso y presentar nuestras vidas delante del Señor, así como estamos, y decirle: Dios, hoy voy a decidir seguirte a ti, entregarte mi vida a ti por completo. No voy a divagar más. ¿Sabe? Al enemigo le sirve esa confusión, le sirve esa zona gris, le sirve esa tibieza. Pero el mensaje hoy para todos es: o somos, ya se lo saben. Jesús dijo: el que no recoge conmigo, ¿qué? También se lo saben. Entonces no se los estoy diciendo yo. Yo sé que es un mensaje duro de digerir, pero es un mensaje necesario. Toma las decisiones correctas. Ponga a Dios en primer lugar. Invitémoslo a tomar el primer lugar en nuestras vidas. Que nada ocupe ese lugar. Y así no estaremos divagando entre hacer lo bueno y lo malo, entre Él y otra cosa. Y yo estoy seguro que Dios va a traer frutos sobre nuestra vida. Le voy a invitar a que se ponga de pie. Al final de esta historia, posiblemente usted la escuchó, hay un reto ahí entre los profetas de Baal y Elías. El Señor se vuelve a glorificar de una forma impresionante. De eso podemos hablar después porque es muy emocionante, y explorar otras situaciones sobre el ministerio del profeta Elías y su llamado. Pero mientras repasaba los pasajes y estudiaba esta semana, esta pregunta retomó en mi corazón: ¿hasta cuándo? Porque yo también muchas veces he dudado. Muchas veces he decidido mal. Muchas veces he querido mantenerme ahí como a medias, como ahí pasándola. Pero sabe, la vida requiere de decisiones. Y su vida espiritual requiere que usted tome también decisiones. Amén. Así que lo voy a invitar a cerrar sus ojos. Y lo primero que haremos todos hoy es pedirle perdón a Dios. Decirle: Señor, perdóname si yo también he divagado, he estado dividido. Un día sí, un día no. Un día te quiero servir, un día no. Un día quiero, un día no. Quiero entregar mi vida por completo a ti. Y si usted está por primera vez en este lugar y quiere entregar su vida al Señor hoy, yo le voy a invitar a que haga esta oración conmigo. Dios, te pido perdón por mis pecados. Te invito a entrar en mi corazón. Te entrego mi vida para que seas el Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y de ahora en adelante ayúdame en todo. Quiero vivir para ti. Quiero que me des sabiduría para decidir bien. Quiero que me ayudes. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, levante su mano. Tal vez usted dice: no, es que yo no adoro imágenes, yo no adoro esto, yo no adoro el otro, y critica a los que lo hacen. Pero tal vez usted tiene sus idolitos ahí escondidos, o yo, en mi corazón. Y ahí los tenemos, ¿verdad? Que nadie los toque. Hoy es un día de entregar todo eso y presentar nuestras vidas delante del Señor, así como estamos, y decirle: Dios, hoy voy a decidir seguirte a ti, entregarte mi vida a ti por completo. No voy a divagar más.
¿Sabe? Al enemigo le sirve esa confusión, le sirve esa zona gris, le sirve esa tibieza. Pero el mensaje hoy para todos es: o somos, ya se lo saben. Jesús dijo: el que no recoge conmigo, ¿qué? También se lo saben. Entonces no se los estoy diciendo yo. Yo sé que es un mensaje duro de digerir, pero es un mensaje necesario. Toma las decisiones correctas. Ponga a Dios en primer lugar. Invitémoslo a tomar el primer lugar en nuestras vidas. Que nada ocupe ese lugar. Y así no estaremos divagando entre hacer lo bueno y lo malo, entre Él y otra cosa. Y yo estoy seguro que Dios va a traer frutos sobre nuestra vida. Le voy a invitar a que se ponga de pie. Al final de esta historia, posiblemente usted la escuchó, hay un reto ahí entre los profetas de Baal y Elías. El Señor se vuelve a glorificar de una forma impresionante. De eso podemos hablar después porque es muy emocionante, y explorar otras situaciones sobre el ministerio del profeta Elías y su llamado. Pero mientras repasaba los pasajes y estudiaba esta semana, esta pregunta retomó en mi corazón: ¿hasta cuándo? Porque yo también muchas veces he dudado, muchas veces he decidido mal, muchas veces he querido mantenerme ahí como a medias, como ahí pasándola. Pero sabe, la vida requiere de decisiones, y su vida espiritual requiere que usted tome también decisiones. Amén. Así que le voy a invitar a cerrar sus ojos. Y lo primero que haremos todos hoy es pedirle perdón a Dios. Decirle: Señor, perdóname si yo también he divagado, he estado dividido. Un día sí, un día no. Un día te quiero servir, un día no. Un día quiero, un día no. Quiero entregar mi vida por completo a ti. Y si usted está por primera vez en este lugar y quiere entregar su vida al Señor hoy, yo le voy a invitar a que haga esta oración conmigo. Dios, te pido perdón por mis pecados. Te invito a entrar en mi corazón. Te entrego mi vida para que seas el Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, y de ahora en adelante ayúdame en todo. Quiero vivir para ti. Quiero que me des sabiduría para decidir bien. Quiero que me ayudes. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, levante su mano.